Buenos días. A las 10 de la mañana con 30 minutos del día 27 de septiembre del año 2018, en la sala de audiencias de los juzgados penales unipersonales de la ciudad de Moyobamba, se va a llevar a cabo la continuación de audiencia de juicio oral en el expediente número 810/2015 por Navantes 19. Causa que se sigue contra William Pérez González y Juana Vázquez Marina por la presunta comisión del delito de usurpación y hurto agravado en agravio de Edwin Howard González Arbildo. Dirige esta audiencia juez Manuel Ricardo Sotelo Jiménez, juez del tercer juzgado penal unipersonal de Moyobamba. Señor fiscal. Muy buenos días, señor magistrado, abogado de la defensa y de la parte civil. Por el Ministerio Público, Geli Yudica Rubiar, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Moyobamba, con domicilio procesal en la avenida 20 de abril, cuadra 15 de esta ciudad, y los demás datos, señor magistrado, se encuentran registrados en el sistema de audio. Buenos días, señor juez, señores colegas. El abogado Paulino Loa Gamboa, en esta ocasión como abogado de la señora Juana Vázquez Marina, y con casilla electrónica y domicilio procesal los mismos que obran en audios. Bien, abogado, por escalar, obviamente, esta audiencia. Y continuando con su desarrollo, corresponde oír los alegatos finales. Señor fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. El Ministerio Público, al inicio de este plenario, hizo la promesa, señor magistrado, de poder acreditar la responsabilidad penal de los coacusados Juana Vázquez Marina y Carlos Pérez González en agravio de González Arbildo. Esto, señor magistrado, por las presuntas comisiones del delito de usurpación, ¿no? Artículo 202, inciso 2, el que por violencia, amenaza, despoja a otro o parcialmente de la posesión bajo el ejercicio de bajo el abuso de confianza, específicamente por los cuales postuló el Ministerio Público, y por el delito de hurto agravado con la circunstancia agravante el concurso de dos o más personas. Cabe precisar, señor magistrado, que habiendo el Ministerio Público postulado por un grado de participación en coautoría, quiero hacer hincapié que la doctrina con respecto a la coautoría establece dos subtipos. La primera, una coautoría funcional en la que establece el rol que desempeña cada coautor en la comisión de un ilícito penal, y la segunda es una coautoría concomitante o individual acumulativa, en la que acá no nos exige un rol, sino nos exige un acuerdo concreto, ¿no?, para ejecutar un hecho. Y esas por las cuales nosotros postulamos, en este caso, una coautoría concomitante o individual acumulativa. En primer lugar, señor magistrado, para el delito de usurpación por los cuales hemos postulado, el inciso 2, con abuso de confianza, el despojo a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble, hay que precisar, señor magistrado, que los elementos objetivos del tipo penal establece que el sujeto activo puede ser cualquier persona, inclusive el propietario del inmueble, y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona también, sino que con la condición de que esta persona se encuentre gozando de un ejercicio real, en este caso de la posesión, gozando del ejercicio real del bien inmueble. Y el verbo rector, que es justamente despojar, que justamente es quitar, sacar del bien o impedir la ocupación del inmueble por ese tercero que estaba gozando. En tal sentido, señor magistrado, durante este plenario está plenamente acreditado, ¿no?, que el señor González Arbildo se encontraba en la posesión del bien inmueble, este local comercial denominado La Barra. Hay que tener presente, señor magistrado, que como hecho precedente es que justamente entre la señora Juana Vázquez Marina
y el señor Carlos Pérez González, efectivamente estableció un contrato de alquiler de un ambiente de 90 metros cuadrados para el funcionamiento de un bar denominado La Barra. Sin embargo, señor magistrado, en este plenario ha quedado plenamente acreditado, no solamente por la propia versión del agraviado González Arbildo, en el sentido de que era socio también de este bar denominado La Barra, porque, señor magistrado, así también lo estableció la señora Vázquez Marina, en el sentido de que vio de manera constante la presencia en dicho lugar del señor González Arbildo. Inclusive, la propia acusada, Juana, ha reconocido en esta audiencia que recibió también en una oportunidad los alquileres de dicho local. Esto, señor magistrado, también ha quedado acreditado por la propia versión de Carlos William Pérez González, quien efectivamente lo hemos tenido acá en este plenario, y él específicamente nos dijo: nos hicimos socios desde que él asumió las riendas de administrar el local denominado La Barra, y que inclusive también reconoce, dice que él pagaba la renta en algunas oportunidades, dado de que inclusive también nos ha dado a conocer que existió un conflicto entre su persona, Carlos Pérez Arbildo, con el señor González Arbildo, con respecto a la administración denominada del bar denominado La Barra. En tal sentido, señor magistrado, no solamente con ello ha quedado acreditado que el señor Carlos Pérez González se encontraba en posesión y dominio del bar denominado La Barra, sino, señor magistrado, también esto ha quedado plenamente acreditado con la carta notarial que fue cursada por la señora Juana Vázquez Marina con fecha 10 de marzo del año 2015, en la que le exige, ¿no?, que desocupe el bien denominado La Barra. Él le dice todavía: al no tener ningún vínculo contractual con la suscrita, viene poseyendo el inmueble de mi propiedad en un ámbito de precariedad, a fin de que desocupe mi propiedad. Caso contrario, iniciaré las acciones legales correspondientes por desalojo. Entonces, con esto, señor magistrado, queda plenamente acreditado en la que no solamente el señor González Arbildo se encontraba en posesión del inmueble denominado local La Barra, sino que la señora Juana Vázquez Marina tenía pleno conocimiento de esta posesión, y que además fue asesorado, ¿no?, porque le da a conocer que si no desocupa este local, será pasible de una denuncia de desalojo. Entonces allí ya entra a tallar el elemento subjetivo, ¿no?, de que este señor salga o se retire del local denominado local La Barra. En tal sentido, señor magistrado, ya como hecho concomitante de nuestra pretensión, es que justamente, señor magistrado, el 7 de abril del año 2015, es decir, un hecho posterior al haberse cursado la carta notarial por parte de la señora Juana, efectivamente acá se constata que el ingreso en la puerta de ese local denominado La Barra había sido, por un lado, con la propia llave, se había sacado el candado, ¿no?, que tenía esta puerta, y se pone, en ese acto se procede a poner nuevos candados, ¿no? Hay que hacer hincapié, señor magistrado, acá que hubo una ruptura del candado de esta puerta. Desde ya estamos hablando también de una violencia, porque la violencia no solamente se da contra las personas, sino también contra los bienes. Entonces, señor magistrado, acá hay que tener bien en claro que la señora Marina, la señora Juana Vázquez Marina, ella, su vivienda era contigua, ¿no?, al ambiente que ella alquilaba, ¿no? Y por lo tanto, ella, conocedora de que el señor Arbildo estaba en posesión, ¿no?, se toma la confianza, porque
señor magistrado, hay que tomarlo acá, la buena confianza y la buena fe para poder ingresar al local, ¿no? Y romper, sacar los candados y poner nuevos candados con la finalidad de impedir el ingreso del señor González Ardila. ¿Y dónde viene, señor magistrado? La coautoría, por las cuales hemos hecho acá la precisión que postulamos por una coautoría concomitante. Acá le hemos tenido en este plenario a la señora Juana Vázquez Marina, que ella ha reconocido efectivamente, ¿no?, hacer el cambiado de los candados, y lo ha sostenido también por qué lo hizo. Y ella sostuvo en esta audiencia que lo hizo porque justamente su coacusado, Carlos Pérez González, lo había llamado para que justamente cambie o ponga unos candados diferentes a los que tenía para impedir el ingreso del señor González Ardila. Entonces, señor magistrado, este hecho nace a consecuencia de que previo existió el acuerdo, ¿no?, por propia versión de la señora Juana Vázquez Marina, que lo hizo por orden del señor Carlos Pérez González. Y así también lo ha sostenido en esta audiencia el señor Carlos Pérez González, que él fue la persona que ordenó justamente a la señora Juana Vázquez Marina que haga esta situación. Señor magistrado, hay que tener claro acá que este acuerdo tuvo una finalidad. Y la finalidad, señor magistrado, no solamente era, con lo que nos ha dicho acá la señora Marina, proteger sus bienes, porque ella había prestado algunos bienes al señor Pérez González, sino, señor magistrado, esa finalidad fue más allá. ¿Por qué fue más allá, señor magistrado? Porque a raíz, señor magistrado, de ese cambio de chapas, el que continuó en la administración del Val La Barra fue justamente el señor Carlos Pérez González, ¿no? Porque aquí, así nos ha dado a conocer en este plenario, que él fue justamente el que, después de que el señor González Arvindo no pudo ingresar, fue él quien condujo la administración del local denominado La Barra. ¿Con qué finalidad? Nos ha dicho que para recuperar su dinero invertido. Entonces, señor magistrado, que quede claro que justamente la finalidad para impedir, para despojar de la posesión del señor González Arvindo, fue justamente para impedir su ingreso y continuar en la administración del bar denominado La Barra. Con ello, señor magistrado, queda absolutamente claro y acreditado que previo el acuerdo de la señora Juana Vázquez Marina y el señor Carlos Pérez González fueron los que concertaron, ¿no?, el despojo del señor González Arvindo del bar denominado La Barra. En tal sentido, señor magistrado, con ello, en este delito creo que el Ministerio Público ha roto el principio de presunción de inocencia, dado que estos hechos se encuentran plenamente acreditados según el debate contradictorio que se ha dado en este plenario. Por otro lado, señor magistrado, hemos postulado también por el delito de hurto agravado por el concurso de 2 o más personas. Cabe precisar, señor magistrado, que cuando el Ministerio Público, con fecha del 7 de abril del año 2015, se hace una constatación, ¿no?, del lugar denominado La Barra, en presencia del representante del Ministerio Público, el doctor Alvarado Poluche, en dicha constatación se detallan una serie de bienes que se encontraron en el lugar. Y estos, señor magistrado, se encuentran plenamente detallados en dicha acta. Sin embargo, señor magistrado, obviamente, posterior a esta acta de constatación, ¿no?, dado de que allí ya se encontraba administrando dicho bar el acusado Carlos Pérez González, ya con fecha posterior, el 6 de octubre del año 2018, ya en la que el fiscal Arnaldo Valle Marino
acude al lugar denominado La Barra, Jirón Malecón San Juan, justamente para poder corroborar los bienes que se encontraban en dicho lugar. Sin embargo, señor magistrado, luego de hacer un detalle de los bienes que se encontraron en el lugar, hay que precisar acá que dicha constatación no solamente se hizo, señor magistrado, en el barrio denominado La Barra, sino también se hizo en los ambientes que ocupaba la señora Juana Vázquez Marina. Y en esa acta de constatación, señor magistrado, que lo hemos oralizado en juicio oral, se da cuenta, señor magistrado, que en los ambientes, no en el ambiente de 90 metros cuadrados que era donde funcionaba el barrio denominado La Barra, sino, señor magistrado, en un ambiente, acá textualmente dice, en este acto, y obviamente bajo la observación del abogado, por parte de los bienes que se indican, el señor Edwin González, que había sido hurtados, se han encontrado en el interior del inmueble de la denunciada Juana Vázquez Marina. ¿Y cuáles son los bienes que se encontraron, señor magistrado? Se encontraron los 21 bancos de madera, ¿no?, que se había dejado y que eran parte del bar denominado La Barra. Se encontraron las 2 bolsas de cemento, Pacas Mayo, 1 kilogramo de cola sintética, se encontraron 5 bolsas de pintura, una compresora eléctrica, un martillo, un alicate punta del oro, un alicate pequeño y las 23 cajas de cerveza y 3 paquetes de gaseosa. Estos bienes, señor magistrado, que pertenecían al local La Barra, se encontraron en el ambiente de la señora Juana Vázquez Marina. Y esto, señor magistrado, obviamente es bajo la concertación que existió, ¿no?, con el señor Carlos Pérez González. Cabe precisar, señor magistrado, y hacer hincapié acá, si es que el hecho se constató, ¿no?, el 7 de abril, para justamente corroborar el despojo del señor González Arbildo, ha transcurrido, señor magistrado, al mes de octubre, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, casi aproximadamente 6 meses, por los cuales, señor magistrado, ya el apoderamiento de estos bienes, ¿no?, ya han estado bajo el dominio de la señora Juana Vázquez Marina. En consecuencia, señor magistrado, acá se cumplen los presupuestos del delito de hurto agravado. Por lo que, señor magistrado, también el Ministerio Público está convencido que en este tipo de hechos ha roto el principio de presunción de inocencia que gozan los acusados. Con respecto, señor magistrado, a las penas que hemos postulado a raíz de estos hechos, el delito de usurpación, señor magistrado, establece una pena combinada de 2 a 5 años y el delito de hurto agravado de 3 a 6 años. Lo que nos ha permitido, y el Ministerio Público ha postulado, ubicarnos dentro del tercio inferior, que justamente son 2 años y 6 meses para el primer delito de usurpación y de hurto agravado de 3 años y 6 meses. Encontrándose un concurso real heterogéneo de delitos, como consecuencia existe la sumatoria de penas, estamos solicitando, señor magistrado, una pena privativa de libertad de 6 años para cada acusado, ¿no? 2 años y 6 meses por el delito de usurpación y 3 años y 6 meses por el delito de hurto agravado. En consecuencia, señor magistrado, hemos cumplido con sustentar nuestros alegatos finales y con la precisión de que, existiendo un actor civil, creo que vamos a acceder para que sustente con respecto a la reparación civil. Doctor, bien, se ha escuchado atentamente los alegatos de la parte acusadora y la parte del actor civil. Quien le habla, en amparo del artículo 390 del Código Procesal Penal, procede a formular los alegatos de defensa técnica de la señora Juana Vázquez Marina,
en el siguiente sentido. Señor juez, el día 24 de agosto de 2018, conforme al alegato de apertura, la defensa técnica ofreció en este caso, por nuestra parte, que la señora Juana no ha incurrido en ninguna conducta típica y que el hecho materia de la acusación no constituye delito. Y esa va a ser la formulación de los alegatos por haber nosotros probado en este juicio lo que se ofreció originalmente. Así, por su parte, el señor fiscal ofreció, reproduciendo oralmente la acusación de fecha 15 de julio y la subsanación de fecha 12 de enero, cambiando algunas cosas en cuanto a la participación, prometió probar el despojo que habría sufrido el señor Edwin mediante abuso de confianza. Y esto es muy importante para no romper el principio de legalidad, porque, ojo, el punto controvertido en este caso únicamente debe ser si el señor ha sido desposeído, ha sido despojado, no por violencia, no por amenaza, no por engaño, por abuso de confianza. Este es el punto controvertido. Por tanto, el acusador, la parte acusadora, el señor fiscal, subsume al inciso 2 del artículo 202, únicamente al abuso de confianza. Asimismo, prometió probar la sustracción de bienes de parte de las esferas del poder del señor Edwin, sufridos el día 23 de marzo de 2015, subsumiendo el tipo penal en el artículo 185, concordado con el 186, inciso 5. Sin embargo, aclara en los alegatos de apertura que los títulos de acusación serían en calidad de coautoría en usurpación y autores en hurto agravado, desconociendo desde ya entonces dónde está la agravante, si está acusándolo, ojo, a título de autor. Me remito a los audios. Ojo, entonces esa es la materia de discusión, en calidad de autores. Señor juez, brevemente, creo que los hechos, ya reproducirlos ya está de más, pero sintéticamente, acusan haber despojado de la posesión al señor Edwin, que mi patrocinada habría hecho abusando de la confianza, que se habría depositado a mi patrocinada el día 23 de marzo no dejándolo ingresar. Asimismo se le acusa sustraer los bienes, obviamente, que estarían dentro del inmueble el mismo día. Bien, señor juez, conforme a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, el señor fiscal tiene dos funciones. Uno, si bien es cierto, acusar, y dos, representar y defender la legalidad. Entonces defendamos la legalidad conforme a los tipos penales, que no concurren para nosotros por los siguientes motivos. Primero, respecto al delito de usurpación, señor juez, el artículo 202, inciso 2, indica: el que con abuso de confianza despoja a otro de la posesión. Bueno, entonces la labor del abogado en esta ocasión va a ser, y la labor de la Fiscalía debió ser, uno, demostrar la posesión, como intentó hacerlo, demostrar si existió o no confianza, que no lo hizo, y si esa confianza fue abusada o no, para lograrle el despojo, que fue materia de acusación, que no lo hizo, porque esa fue materia de acusación. Entonces partamos por partes respecto a los elementos objetivos, respecto a la posesión. El fiscal ha anunciado que está debidamente acreditada la posesión del señor Edwin. Sin embargo, para la defensa, la posesión del señor Edwin no está acreditada porque es una presunción. ¿Por qué? En el acta fiscal de fecha 7 de febrero del 2015, el único arrendatario, se demostró y se dejó constancia, fue el señor Carlos, el coacusado. La declaración de la señora Juana, que indicó que con la única persona que ha celebrado el contrato es con el señor Carlos Pérez. El señor Eric Vázquez, hijo de la imputada, de la acusada, declaró que el contrato se había firmado con el señor Carlos. El acta fiscal de fecha 7 de abril, que en la página 2, oralizada en este juicio, indicó 7 de abril, nótese que es fecha posterior al 23 de marzo de 2015. Quien abre la puerta para esta diligencia es el señor Carlos Pérez, lo que significa que la posesión, luego del día de los hechos, lo tenía el señor Carlos, porque él abre la puerta para esta diligencia. Página 2 de la constatación fiscal. Y la declaración del propio señor Carlos, coacusado en este caso, que él era el único arrendatario. Entonces, siendo así,
únicamente para la Fiscalía como para el actor civil, la posesión estaría acreditada por la única declaración del agraviado, que él dice ser posesionario. Ahora, respecto a la confianza, porque ese es el medio comisivo del delito, que se olvidó el señor fiscal de acreditarlo. Respecto a la confianza, no se acreditó ninguna confianza entre mi patrocinada Juana Vázquez Marina y el señor Edwin Pérez González Arbildo en este proceso, en este juicio. ¿Por qué? Porque la misma señora Juana declaró que no sabía que eran socios, pensó que era trabajador. Asimismo declaró en este juicio el testigo, hijo de la señora Juana, el señor Eric Vázquez Vázquez, indicó el señor Edwin, el agraviado, para no repetir de ahora en adelante Edwin, lo voy a utilizar para el agraviado, por favor. El señor Edwin faltaba el respeto a la familia, atribuía conductas delictuosas a mi mamá, calificaba como prostituta a mi madre y acusándolo a mi persona como gay y publicando en el Facebook. Entonces, ¿de qué tipo de confianza que requiere la doctrina y la jurisprudencia para que se configure el delito estamos hablando? Si debe existir confianza entre la parte agraviada y la parte del agente activo, que es mi patrocinada. Gritaba a mi madre. ¿Y sabe por qué gritaba? Declaró delante de todos los colegas que están presentes, porque no quería firmar un contrato. ¿Qué significa? Que al enterarse que había un contrato únicamente con el señor Carlos, quería despojar de la posesión al señor Carlos, por eso que también hay una denuncia, y él le lleva un contrato para firmar y la señora no lo firma. Declaró que lo rompió ante su despacho, declaró que ella rompió ese contrato que el agraviado le había llevado. Pateaba las ollas y los lavatorios que estaban en los pasadizos, porque compartían el negocio del señor Carlos con la casa de mi mamá, comparten el mismo baño. El señor agraviado vino a querer poner orden, que no lo aceptamos. Entonces, ¿dónde está la confianza? Ahora, asimismo, declaró el propio agraviado. El propio agraviado declaró que la señora Juana no quería alquilarme el local. A las preguntas del señor fiscal, no quería alquilarme el local. La señora Juana no sabía que éramos... No, la señora Juana no quería alquilarme el local. Minuto 1:20 de las preguntas del fiscal. No quería. Asimismo declaró, la señora Juana no quería entregarme recibos, facturas ni boletas por los pagos. Yo sospeché que la señora Juana tenía otras intenciones. Entonces, ¿dónde está la confianza? Respuestas a las preguntas del abogado de nuestra defensa. Minuto 52. Esto acredita que existía animadversión, odio, pugna, no confianza. Entonces, ¿qué confianza que pide el tipo penal ha sido abusada? Ahora, y esto, para ponerle la cereza al pastel acá, hay una carta notarial de fecha 10 de marzo de 2015. Aceptemos que el señor era un ocupante precario y poseedor. No por eso se configura el delito. Ojo. Hay una carta notarial de fecha 10 de marzo de 2015, donde mi patrocinada le advierte que te desalojaré por precario, te demandaré por desalojo y te demandaré por indemnización. Entonces la confianza aparece. ¿Dónde está la confianza? Esta carta notarial lo que advierte es pugna, tirria, odio, no te quiero acá. Entonces no hay confianza, porque ese es el medio comisivo. Ahora, hay una carta notarial de respuesta del agraviado, también indicando, ya te denuncié, hay pugna. Ningún testigo ofrecido por la Fiscalía ha demostrado o ha acreditado que existía confianza entre mi patrocinada y el agraviado, que ese es el medio comisivo, materia de acusación. ¿Y qué dice? Discúlpeme, señor juez, me interrumpe. ¿Qué confianza requiere la doctrina y la jurisprudencia? Cuando damos vida al inciso 2, última parte del artículo 202, cuando damos vida en la práctica judicial denominamos jurisprudencia. ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Qué tipo de confianza se requiere para configurarse este delito? Señor juez, no es cualquier confianza, sino una confianza que permita permanecer en el bien inmueble al sujeto activo, que permita ingresar al sujeto activo, ya sea como vigilante, como reparador, como alojamiento, como fuere la cosa, ingresar al bien inmueble.
lo dice Fidel Rojas Vargas, y también el expediente 16-111-98, publicado en Normas Penales, año 2000. O sea que este criterio jurisprudencial no es novedoso. Asimismo, la confianza debe ser precisa y concreta. ¿Se ha precisado en el juicio la confianza que tenía? ¿Ha demostrado la confianza concreta? Porque eso es lo que exige la doctrina y la jurisprudencia. Así lo establece la Sala Penal de Arequipa, 1348-98, también publicado en Normas. Y la confianza debe ser precisa y concreta. La confianza, conforme a la jurisprudencia en este caso, no concurre, señor juez. Es más, ni siquiera se ha asomado mínimamente a tejer la idea de qué confianza existía. Para nosotros, el delito no existe por no existir el abuso de confianza. Ahora, pretender acusar y pretender condenar conforme a lo que estoy exponiendo es no darle vida al artículo 202, inciso 2, que fue materia de acusación, que era labor del señor fiscal. Ahora, lo que ha quedado más bien, señor juez, es pues que existía total desconfianza, a tal punto que declaró el mismo señor agraviado que no le quería firmar un contrato. Ahora, respecto al despojo, que es otro elemento objetivo, señor juez. Respecto al despojo, está la declaración de mi patrocinada, quien acepta haber adicionado un candado, porque la cadena era larga, por lo tanto ajustó y adicionó un candado. No se rompió, no se compró sierra, como indica el abogado del actor civil, porque esto de acá está faltando a la verdad, y lo digo acá, está faltando a la probidad, porque esa supuesta declaración ha sido materia de juicio anterior, no oralizado acá, señor juez. ¿En qué audiencia, de qué fecha lo dijo que compró sierra para romper el candado? Eso es faltar a la verdad, señor juez. El abogado nos debemos a la probidad. No podemos mentir a su despacho. Dicho esto, continúo. Ella acepta haber adicionado con un candado porque la cadena era larga. Su objetivo, ojo, su objetivo de la señora era que había visto al señor agraviado, al señor Edwin, sacar cosas porque se veía por la luna. Entonces llamó al señor Carlos, que era el verdadero arrendatario. ¿Sabe qué? El señor Carlos, que se entiende que para ella era su trabajador, aceptemos que eran socios, perfecto, que su socio está sacando bienes. Y a mí me preocupa que esté sacando bienes, ¿por qué? Porque la señora ha declarado que ella prestó bienes para que inicie el señor Carlos el negocio. Por lo tanto, tenía cajas de cerveza, consolas, parlantes. Así lo declaró delante de todos los colegas presentes. Entonces ella se preocupaba por sus bienes, no tenía la intención de despojarlo. Ahora tenemos lo siguiente. Adicionó un candado por expresa autorización del señor Carlos, que era el único poseedor. Además, el señor Carlos declaró en este juicio: me llama la señora Juana diciéndome que el señor Edwin está sacando cosas. Tú te responsabilizas de mis bienes que te di. Entonces el señor Carlos declaró: cambia los candados para mayor seguridad. Textual. Por eso es que ella adiciona un candado para la seguridad de sus bienes. Ahora, el señor, ¿qué declaró respecto a esto el señor Edwin, el agraviado? El señor Edwin ha declarado: el negocio conjunto, textual, señor juez, funcionó hasta marzo 2015, obviamente 23 de marzo 2015, como socios, minuto 22, a las preguntas del fiscal, minuto 22. Entonces, si hasta el mes de marzo eran socios, porque el negocio funcionó conjuntamente hasta marzo 2015 como socios, entonces el señor Carlos tenía todo el poder de autorizar a la señora, hasta ingresar, hasta cambiar la chapa, porque él era el poseedor, por versión del propio agraviado. Minuto 22. Entonces el objetivo no era despojar del inmueble, porque además la señora declaró ante su despacho que el señor podía ingresar por la otra puerta. Yo únicamente he adicionado un candado en la otra puerta. El señor tenía todo el manojo de llaves. El agraviado tenía todo el manojo de llaves. ¿Y por qué no ingresó? Porque la señora no lo ha impedido. Solo adicionó el candado. No lo ha impedido, señor juez. Ahora, además, en este caso lo que llama poderosamente la atención, señor juez, es que pareciera no conocer el artículo 7º del título preliminar del Código Penal, que está proscrita y prohibida
toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros le damos vida a este artículo, en las modalidades de despojo, conforme a la casación 434-2014 de la Corte Suprema, Sala Penal Permanente, en esta casación indica que debe existir no solamente la intención de despojar. Voy a aceptemos que la señora quería despojarlo, perfecto, pero existe un ánimo, señor juez. Y eso nos enteramos en la práctica judicial, que genera jurisprudencia, al dar vida a este artículo. Entonces, señor juez, ¿qué dice la casación? En los incisos 1 del 202, que no nos compete en nuestro caso, el inciso 2, en el inciso 1 requiere el animus de apropiación, que no es nuestro caso. Pero en el inciso 2 existe un elemento subjetivo adicional al dolo. ¿Cuál es? El animus de hacerse de la posesión. Es decir, no solamente mi objetivo es votarte, despojarte. Existe un animus que la doctrina y la jurisprudencia exige, que tienes que hacerte de la posesión. Esa es la intencionalidad, el ánimo subjetivo que pide la doctrina y la jurisprudencia. ¿Y dónde lo dice esto, señor juez? Ahora, le indico, si bien es cierto que el elemento objetivo del delito de usurpación se cumple con la materialización del despojo, también se requiere que desde el primer momento se realice con el propósito de hacerse de la posesión. Ejecutoria Suprema de fecha 17 de marzo del año 96. Expediente 2584-96, publicado en normas legales como jurisprudencia. Son jurisprudencias antiguas y no han cambiado esos criterios, señor juez. Eso se entera en la práctica judicial. Además, indica: aquel que ocupa el inmueble despojando la posesión mediante el abuso de confianza debe pretender quedarse en la posesión del bien. El animus de querer hacerse de la posesión. Peña Cabrera, Tratado de Derecho Penal. Y Peña Cabrera es un autor muy antiguo, señor juez. Y me apena no conocer este elemento subjetivo del animus. Porque en la modalidad de despojo, de posesión, se requiere eso. Si no, no se perfecciona el delito. Ahora, y por último en este caso, el abuso de confianza es el aprovechamiento indebido de la confianza. Es decir, el uso ilícito de la confianza que le ha depositado el agraviado a mi patrocinado. Preexistente. Debió acreditarse que preexistía esa confianza, habida entre la víctima y el usurpador, y que se aproveche de este vínculo para hacerse de la posesión. No lo digo yo, para hacerse de la posesión. Javier Villestén, parte especial 2001, página 179. No lo digo yo. Entonces hay un ánimo. Pero sin embargo, señor juez, en este caso se ha probado que luego del supuesto despojo, luego del cambio supuesto, ¿quién siguió poseyendo? ¿Mi patrocinada? No, las mismas constataciones lo acreditan, lo siguió poseyendo el señor Carlos. Entonces, ¿dónde está el elemento subjetivo del ánimos de hacerse de la posesión? Me pregunto. Entonces, no se perfecciona el delito. Por eso decía, está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. El artículo 7 del título preliminar del Código Penal. La declaración de la señora Juana dijo que luego del 23 de marzo, quien siguió poseyendo fue el señor Carlos. La declaración del señor Carlos, ¿qué dice? Continué con el negocio, porque yo era dueño del negocio. Quería recuperar además mi plata y continué pagando alquiler, respondiendo a las preguntas del fiscal. Y con esto se corona la situación. El acta fiscal de fecha 7 de abril, en la página 2, se constata que quien abre el local es el señor Carlos. Conclusión. Entonces, el que siguió poseyendo era el señor Carlos. Entonces, ¿dónde está el hacerse de la posesión de mi patrocinada? No se configura, señor juez, el delito. Ojo que el señor fiscal es representante de la legalidad, conocedor de los elementos típicos, objetivos y subjetivos del artículo 202, inciso 2. Asimismo, el acta fiscal de fecha 6 de octubre de 2015. ¿Qué dice esa acta? ¿En qué nos ayuda acá? Esa acta, en la última parte, acredita que el señor Carlos siguió poseyendo hasta el 23 de marzo de 2015. Y recién se resolvió el contrato entre mi patrocinada y su coacusado, el señor Carlos, el 11 de junio del año 2015. Lo que significa que el señor Carlos vino poseyendo hasta junio 2015. Y conforme a la versión del propio agraviado, marzo 2015 lo seguía poseyendo en calidad de socio también el señor Carlos. Lo leí y indiqué el minuto.
En conclusión, entonces, al no concurrir en este presente caso, así sea aceptando la posesión, que no lo voy a discutir, que el fiscal pretende débilmente probar la posesión, ok, acepto que era poseedor, acepto que lo haya querido despojar, aceptemos, pero no concurre el ánimos, que al dar vida a ese artículo, la doctrina y la jurisprudencia lo exige, como lo cité. Entonces, para la defensa técnica, no se configura el delito. Respecto al delito, y respecto a la coautoría, pues estamos lejos de la coautoría en la usurpación, por no haber existido concurrencia física ni dominio del hecho. Pues, señor fiscal, no discuto más esa situación, quedará a su criterio. Respecto al delito de hurto, que en calidad de autor acusa a mi patrocinada. Respecto al delito de hurto, indica el señor fiscal el artículo 185, tipo base: el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Hay que darle vida a este artículo, porque somos abogados y usted es juez y el señor es fiscal. Hay que darle vida a este, y darle vida es jurisprudencia. Respecto a la sustracción, respecto a la sustracción, al verbo rector, sustraer. Este juicio es para acreditar la acción. La acción de sustraer está acreditada en el presente caso con algún medio documental, fotográfico, video, testigos, que mi patrocinada ha sustraído algún bien. Me pregunto, ¿o es una presunción del señor fiscal? ¿Hay prueba documental que haya acreditado la sustracción? No, señor juez. El acta de denuncia verbal de fecha 23 de marzo lo demuestra, del propio agraviado, que no lo voy a dar lectura porque acá se ha actuado, acá se ha oralizado. El acta de denuncia verbal de fecha 23 de marzo, señor juez, dice: el agraviado señaló, en la última parte de esa acta de denuncia verbal, dice: no me dejan ingresar al local y desconozco la situación de mis bienes. Es decir, estoy denunciando hurto falsamente, porque no me consta que hayan sustraído. Lo que está denunciando es que yo desconozco la situación de mis bienes. Estamos ante una denuncia falsa, situación que no ha advertido el señor fiscal. Entonces, ¿dónde está la acción de sustraer? Y si de repente, quizás 2 meses, 3 meses, 4 meses más atrás se sustrajo, será otra acción, materia de otra denuncia, materia de otro proceso, porque aquí no se ha denunciado sustracción sistemática, sino los hechos ocurridos 23 de marzo, señor juez. Debo dejar claro eso. Entonces, ¿de qué tipo de sustracción estamos hablando si el mismo agraviado ha dicho que yo desconozco dónde están mis bienes y por eso denuncio hurto, adelantándose, ¿no? Ahora, ¿qué dice el acta fiscal de 7 de abril de 2015, señor juez? En la página 5, el mismo agraviado señala que sus bienes están completos. No lo digo yo, se ha oralizado, le consta al actor civil, le consta al señor fiscal. En la página 5 del 7 de abril, la constatación fiscal, preguntado al señor agraviado aquí presente, el fiscal le indicó: ¿está todas tus cosas? Y él respondió, el mismo agraviado señala, que sus bienes están completos. Página 5 de dicha constatación. Entonces, ¿dónde está el verbo rector de sustraer? ¿Qué estamos acusando? No, son otros hechos que han ocurrido más adelante. Entonces ha tenido que ser hechos de otro proceso, no de este. Entonces ahora tenemos la carta de fecha 24 de marzo, mandado y enviado por el señor agraviado a mi patrocinada, 24 de marzo, es decir, un día después del hecho. Ojo, un día después. ¿Qué dice? 24 de marzo. Señora, le estoy denunciando porque he sido víctima de hurto de mis pertenencias. Ya lo denuncié. Pregunta, señor juez. Si el día 23 de marzo no conocía cómo estaban sus bienes, el día 24 de marzo está denunciando hurto, falsamente. ¿Y cómo explica que el día 7 de abril estaba completa sus cosas? La verdad, a mí me preocupa y me sorprende, señor juez, disculpe que me indigne. O sea, no podemos faltar a la verdad. Ni tampoco como defensores ni como fiscales podemos alterar la verdad en un afán triunfalista, ¿no? Ahora, tenemos la declaración de la señora Juana y la declaración del señor Carlos, que los dos coinciden, que luego del 23 de marzo en la posesión sigue el señor Carlos. Entonces, ¿por qué se atribuye que la señora Juana sustrajo el día 23, si está demostrado ya, como lo indiqué antes, que no había sustracción? Entonces, ¿por qué se puede atribuir a la señora Juana que ella sustrajo, si la posesión lo tuvo el señor Carlos? ¿Por qué se atribuye?
Ahora, tenemos el acta fiscal de fecha 6 de octubre. Se dejó constancia que el propio agraviado había sacado cosas del local, a lo cual los abogados no se opusieron a esa constatación, que el propio agraviado había sacado cosas en un carro blanco. Y la señora Rosa Poclin declaró en el mismo sentido acá, que había visto sacar. Entonces los bienes que posiblemente le falten sean los bienes que le ha sacado. Ahora, señor fiscal, aquí viene una parte preocupante, porque escuché decir sobre esta acta al abogado del actor civil, maliciosamente voy a decir, ¿y por qué? Porque lo voy a acreditar. Indica que se encontró en los ambientes de la señora Juana los bienes del señor agraviado, que eran para su negocio, se entiende. Sin embargo, no lee la siguiente parte, señor juez. Y eso es, pues, usar maliciosamente, descontextualizando una oración. Si lee más adelante, dice que esos bienes se han dejado ahí justamente porque el contrato con el señor Carlos se había resuelto y el señor Carlos, como dueño del negocio, encargó los bienes. Entonces no es, pues, como lee el señor, maliciosamente el señor abogado del actor civil, que se encontró en el poder de la señora Juana. Señor juez, aceptemos que se haya encontrado en el poder de la señora Juana los bienes. Pero, ¿qué dice la doctrina a este respecto? Dice, objetivamente debe haber actos de desplazamiento del bien. Debe acreditar el señor fiscal que sustrajo y desplazó. Pero ¿qué más? El hurto se debe acreditar no solo con el apoderamiento, sino la sustracción. Y si bien es cierto, en un caso, se ha demostrado que los encausados se hallaban en posesión de los bienes, dice la jurisprudencia, sin embargo, debe demostrarse que estos sean autores de la sustracción. Expediente 5940-98. Es decir, no basta con encontrar en la casa de la señora Juana, sino que el fiscal tiene que demostrar que el acto de sustracción lo realizó la señora Juana. Así lo establece la jurisprudencia. Ahora, respecto, en este caso no existe. No existe ninguna documental oralizada, ni testigos que acredite el verbo sustraer por parte de mi patrocinada. Ni mucho menos que conjuntamente hayan hurtado, porque la doctrina pide que conjuntamente hurten. El apoderamiento y la sustracción, los dos deben ser realizados por los dos para que concurran la agravante de dos o más personas. Pero sin embargo está acusado como autor. Ahora, señor juez, en el presente caso, y lo más triste no advertido tampoco ni siquiera por el actor civil, es que no han acreditado la propiedad del bien. ¿Cómo sé que esos bienes son del señor Edwin Arbildo, aquí presente? Si él mismo acepta que eran socios con el señor Carlos, y el señor Carlos acepta que eran socios, entonces los bienes son conjuntos. Los bienes son de la sociedad. ¿Cómo acreditamos que él es el titular de ese derecho? Porque recordemos, el hurto, señor fiscal, señor juez, señores abogados, el bien jurídico es la propiedad con contenido patrimonial. Hay que acreditar la propiedad. No se acreditó con ningún documento el derecho que le dé la propiedad y que sean mucho menos de él. Tampoco está acreditada la preexistencia de los bienes, ojo. No está acreditada. Hay una lista que dice el señor fiscal que están, que no se sabe de quiénes son. Ahora, el señor abogado ha presentado y ha sido admitido las copias simples de recibos, de facturas. Entonces no podemos nosotros saber si esas compras que están a nombre del señor Edwin han ido a parar al local, porque él declaró que desde los 17 y 18 años es empresario, es comerciante, que tenía carro y siempre lo tuvo, que es técnico informático y estudiante, que ha sido estudiante universitario. Entonces, si es empresario, yo puedo deducir pues fácilmente que esos bienes han ido a parar a otro negocio. ¿Cómo acredita que ha ido a parar al negocio del local nocturno? No se acreditó. Ahora, respecto a la bien mueble ajeno, porque es otro elemento del tipo, a la ajenidad. Vamos, a la ajenidad. No se ha acreditado la supuesta titularidad de los bienes. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no se acreditó quién es el dueño de tal bien? La declaración del agraviado dice, el señor Edwin,
soy socio del señor Carlos, somos socios con el señor Carlos del negocio. El señor Carlos dice, una vez abierto mi negocio, luego me hice socio con el señor Edwin. La propiedad que está ahí son de los dos. La de la señora Juana dice que yo presté bienes al señor Carlos para que empiece su negocio. Y el señor Carlos, en el mismo sentido, dice, la señora Juana me prestó bienes para mi negocio bajo mi responsabilidad. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Entonces, los bienes que se encontraban en el local eran del señor Carlos, eran del señor Edwin y eran de mi patrocinada. 3 dueños aparentes de los bienes que estaban ahí. Entonces, ¿cuáles son los bienes hurtados? ¿Cómo demostrar qué bien se ha hurtado? ¿Cómo demuestro la titularidad? Además, entonces, si supuestamente sustrajo, ¿cómo saber qué bienes se ha sustraído? Ahora, respecto a esto, señor magistrado, el doctor Ramiro Salinas Siccha dice, para perfeccionarse el delito de hurto, cuando los bienes son de una sociedad, para perfeccionarse el delito de hurto, cuando los bienes son de una sociedad, lo voy a citar textualmente, por lo tanto, estos bienes son indivisos, la perfección del delito no aparece. Porque los bienes de una sociedad deben estar divididos en proporcionalidad a cómo les corresponda a los socios. Porque si pretendemos acusar por hurto a un socio, el delito no se configura, porque es dueño de. Y no hay documento que haya acreditado la división de los bienes. No se sabe qué bienes. Lo dice el señor Ramiro Salinas Siccha, Derecho Penal, parte especial, página 964. Entonces, ¿qué bienes sustrajo? Ahora, respecto al apoderamiento, no se acreditó, señor juez, está por demás discutir eso. Respecto a la obtención del provecho, porque el tipo penal dice aquel que para provecho, o sea, hay una intención. ¿Para qué sustrajo, según el señor fiscal, mi patrocinada esos bienes? ¿Para venderlo? ¿Para regalar? ¿Para donar? ¿Para destruirlo? ¿Para guardarlo? Porque acá el ánimos lucrativo debe ser de carácter patrimonial, utilidad, ventaja, beneficio. Hay un ánimos para sacar provecho. ¿Para qué sacó supuestamente? Aceptando que sustrajo. ¿Para qué lo sacó? No se acreditó. Y ahora hay otro elemento que no está en el tipo penal del artículo 185, pero se desprende del artículo 444 del Código Penal y se desprende del Acuerdo Plenario 4/2011. ¿Cuál es ese elemento? El elemento valor del bien. Ese es un elemento típico, no previsto en el 185, pero al dar vida, en la administración de justicia, que su digno despacho lo va a hacer, al dar vida hay un elemento, el elemento de valor, que ni siquiera se asomó el señor fiscal. ¿Por qué es importante esto? Si conforme al acta fiscal de fecha 7 de abril 2015, sus bienes estaban completos, porque lo dice, el fiscal lo constató, entonces, conforme al acta de 6 de octubre de 2015, le faltaban cosas, porque ya no estaba. Entonces, hacemos la diferencia. Las cosas que estaban presentes el 7 de abril de 2015, frente a las cosas que ya no estaban el 6 de octubre de 2015. Entonces, debe haber unos cuantos bienes que no estaban, no identificados. ¿Y a cuánto asciende esos bienes? Porque de repente estamos frente a una falta contra el patrimonio, porque debe superar una remuneración mínima vital, 930 soles. En aquel entonces creo que eran 900 soles. Entonces, ¿cómo acreditamos que estamos frente al delito? ¡Qué peligroso! ¡Qué peligrosa forma de acusar! ¿Cómo sabemos que estamos frente al delito? ¿Cómo sé que los bienes que se le ha hurtado sobrepasan una remuneración mínima vital? No existe. No existe, señor juez. Entonces no tenemos ni siquiera una pericia valorativa, porque en la práctica judicial se ordena una pericia valorativa. ¿Cuánto asciende? Para saber si estamos frente a un hurto o frente a una falta. Además, señor juez, la doctrina nos dice lo siguiente: si durante la denuncia superaba, por ejemplo, una remuneración mínima vital, pero antes de la condena, por ejemplo, los bienes han disminuido en su precio, el delito desaparece. El delito desaparece. Señor juez, respecto a la reparación civil,
Esto a mí, bueno, me preocupa, porque el espíritu del Código Procesal Penal, es que admite dos pretensiones, la acumulación de dos pretensiones heterogéneas: la responsabilidad penal que corresponde al señor fiscal probarlo, y la responsabilidad civil al actor civil en caso de que se constituya, y le corresponde probarlo. Solo en caso de que no exista actor civil, por mandato legal, le correspondería solicitarlo al señor fiscal. Siendo así, las normas vigentes aplicables al caso para demostrar la responsabilidad civil son estrictamente el Código Civil y no el Código Penal. Entonces, señor juez, en el presente caso, el actor civil debió demostrar cuál es el daño y el perjuicio que ha sufrido. Y no decirlo, acreditar, porque el daño tiene que ser cierto y real, porque no hay reparación civil sin daño. Ahora, pero no cualquier daño. Tiene que demostrar el señor si es un daño patrimonial lo que ha sufrido. Yo debo suponer que es eso, porque no se ha discutido ni se ha actuado pruebas en juicio qué tipo de daño y perjuicio ha sufrido. Debo suponer que es patrimonial o extrapatrimonial. Además, debió solicitarlo concretamente para que no le confunda el despacho de usted. Estamos hablando de un daño de lucro cesante, un daño emergente, daño a la persona o daño moral, lo que solicita el señor. ¿Qué tipo de daño estamos hablando? ¿Y cómo cuantifica el daño? ¿Hay una pericia? ¿Se sabe cuánto ha dejado de percibir? ¿Hay una pericia? Ahora, existen 4 elementos para que proceda el pago de una indemnización: que la conducta sea antijurídica, que exista un daño real y cierto, el nexo causal entre la conducta de mi patrocinada y el hecho dañoso, y el factor de atribución, en mérito a que dolo culpa. En absoluto, señor juez, en absoluto. En el presente caso, no ha demostrado ni que, es más, no conozco de los audios que yo he escuchado muy atentamente qué tipo de daño ha sufrido y cómo cuantificó, que dejó a criterio de su despacho, que es, en cuanto a la indemnización lo solicita. No, señor, si hay actor civil tienes que acreditarlo, a cuánto asciende tu monto indemnizatorio y qué tipo de daño ha sufrido. Y el daño, conforme a la doctrina, debe ser real y cierto. Hay que acreditarlo, que no ocurrió. Eso es todo, señor juez. Son las 11 de la mañana, 56 minutos del día de la fecha, después concluye esto.